En las últimas horas en Culiacán, donde murió Cristian Guadalupe alias El Texas, un alto mando de la facción de los Chapitos. Última hora. Omar García Harfuch acaba de confirmar el abatimiento de Cristian Guadalupe Pérez Pérez, alias El Texas o El 01, jefe de plaza de los Chapitos en Culiacán. El hombre que durante años dirigió el anillo de seguridad de la familia Guzmán, que protegió a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo, era él quien cuidaba la casa donde vivía mamá del Chapo, y quien controlaba todos los laboratorios de metanfetaminas en la sierra de Badiraguato, y que esta noche eligió atrincherarse en un departamento de una torre de condominios en Culiacán y disparar contra el ejército mexicano antes de rendirse. Harfuch cerró el cerco, y el Texas ya no existe más. Lo que los titulares no alcanzaron a contar es lo que más importa de esta historia, porque el Texas no era un jefe de plaza ordinario, era el último escudo humano que quedaba entre Iván Archibaldo Guzmán y el ejército mexicano en Culiacán. El hombre que Iván Archibaldo eligió personalmente para proteger a su familia cuando el resto de la estructura empezó a caer. Y lo que Harfuch encontró adentro de ese departamento, donde el Texas se atrincheró, cambia completamente lo que creías saber sobre el estado real de los Chapitos esta noche. Quédate, porque lo que había en ese departamento es lo que nadie ha descrito todavía y solo nosotros te vamos a revelar. Si crees que Harfuch debería ser nuestro próximo presidente, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Para entender por qué el abatimiento de El Texas es el golpe más importante contra los Chapitos desde que comenzó la guerra interna del cártel de Sinaloa, tienes que entender quién era este hombre antes de que Harfuch lo encontrara atrincherado en Culiacán. Cristian Guadalupe Pérez Pérez tenía 36 años y una historia dentro del cártel que no empezó con él. Empezó con su hermano, David Rodríguez Pérez, el Davy, fue asesinado en 2021, presuntamente por los rusos. Y cuando el Davy cayó, el Texas heredó el liderazgo del brazo armado y adoptó el distintivo de El 01, un hombre que llegó al poder más alto de la plaza por la muerte de su propio hermano. El Texas no era un operador que ascendió por méritos en el campo de batalla. Era alguien que Iván Archibaldo Guzmán Salazar eligió con precisión quirúrgica para la función más delicada dentro de toda la estructura: proteger a la familia. Controlar los laboratorios de metanfetaminas en los tepehuajes de Badiraguato, la sierra donde nació el Chapo. Dirigir el grupo de sicarios que custodiaba a Iván Archibaldo, a Jesús Alfredo, a Aureliano el Guano y a las hermanas Guzmán. Cuidar la casa donde vivía Consuelo Loera. Eso no es un jefe de plaza. Es el hombre de mayor confianza dentro de toda la organización. Y Harfuch lo sabía desde antes de que comenzara el operativo. Y hay una capa de esta historia que ningún comunicado oficial tocó. Porque el Texas asumió el control de la plaza de Culiacán el 23 de mayo de 2025. El mismo día que el ejército abatió a la Perris, su antecesor. 2 jefes de plaza de los Chapitos en Culiacán, abatidos en 13 meses. 2 hombres que Iván Archibaldo puso en el mismo cargo y que el ejército mexicano, coordinado por Harfuch, encontró en los mismos 2 años. Y con el Texas caído esta noche, queda una sola pregunta que nadie en los Chapitos quiere responder. ¿Quién va a ser el tercero? Y justo aquí es donde esta historia deja de ser una noticia y se convierte en algo mucho más difícil de ignorar. Porque lo que Harfuch llevaba días construyendo no era solo un operativo de abatimiento. Era el retrato exacto de un hombre que confundió ser el más cercano a la familia Guzmán con ser intocable. El Texas no era un improvisado. Conocía la sierra, conocía los accesos, conocía los protocolos de seguridad de la organización mejor que nadie, pero se creía más inteligente que Harfuch, y esa arrogancia fue exactamente lo que Harfuch necesitaba para darle 3 golpes en silencio que el Texas nunca sintió llegar. Mientras el Texas operaba convencido de que Culiacán era su plaza inamovible, Harfuch ya le había dado 3 golpes que estaban desmantelando su estructura desde adentro sin que él lo supiera. No fue la guerra interna del cártel lo que lo hundió. Fueron esos 3 golpes los que en retrospectiva lo llevaron a atrincherarse en un departamento disparando contra el ejército. Y eso cambia todo lo que estás a punto de escuchar. El primer golpe llegó cuando la Sedena comenzó a cruzar los patrones de movimiento de la célula de El Texas en Culiacán contra los registros de inteligencia acumulados desde la caída de la Perris en mayo de 2025. El Texas estaba tan seguro de que cambiar de jefe de plaza sin cambiar de estructura de comunicación era suficiente para mantener la invisibilidad de la red, que siguió usando los mismos canales, los mismos intermediarios y los mismos puntos de reunión de su antecesor. Lo que no sabía es que esos canales llevaban meses monitoreados. Cada frecuencia que creyó segura llegaba en tiempo real a los analistas de inteligencia federal. Primer golpe adentro del expediente. El segundo golpe lo dio Harfuch cuando el Texas tomó lo que creyó era su decisión más segura. Convencido de que una torre de condominios en zona urbana de Culiacán era el punto de operación más difícil de rastrear para las fuerzas federales, concentró ahí a sus hombres de mayor confianza y sus materiales más valiosos. Calculó que mezclarse en un edificio residencial con civiles era protección suficiente.
Lo que no calculó es que esa concentración le entregó a la inteligencia federal una coordenada precisa, verificada y documentada con suficiente detalle para diseñar un operativo de 2 días. Segundo golpe adentro del expediente. El tercer golpe fue el más costoso y el Texas lo activó convencido de que era su movimiento más inteligente. Cuando la presión federal se intensificó en Culiacán durante los primeros días de julio, decidió no moverse del departamento en la torre de condominios. Calculó que salir generaba más riesgo que quedarse, que el edificio era su fortaleza, que quien permanece en territorio conocido tiene ventaja sobre quien entra desde afuera, que Harfuch necesitaría más tiempo del que tenía para encontrarlo exactamente ahí. Lo que no vio es que quedarse fijo en un solo departamento de una torre de condominios en Culiacán fue exactamente la confirmación que los sistemas de análisis federal necesitaban. Coordenada precisa, presencia verificada, patrón de comportamiento que confirmaba que el objetivo no se iba a mover. Todo lo que Harfuch necesitaba para diseñar el operativo de 2 días estaba ahora en una sola dirección en la capital sinaloense. Lo que el Texas diseñó como fortaleza fue el último dato que cerró su propio expediente. Tercer golpe. Cerco cerrado. La noche del 7 de julio, elementos de la Sedena comenzaron a moverse en silencio hacia una torre de condominios en Culiacán. Sin transmisiones abiertas, con comunicación encriptada entre equipos que avanzaban hacia el edificio desde distintas direcciones. El operativo se diseñó en 2 fases. La primera para asegurar el perímetro exterior y neutralizar a los elementos de la célula que operaban en el estacionamiento. La segunda para ingresar al edificio. Lo que ocurría en los departamentos de arriba todavía no lo sabían los 4 hombres que esperaban en el estacionamiento. Y el Texas tampoco sabía que el cerco ya estaba cerrado desde afuera. El primer equipo llegó al estacionamiento de la torre antes de que cualquiera de los 4 elementos de la célula pudiera reaccionar. Las detenciones en el perímetro exterior ocurrieron en minutos. 4 integrantes de la célula asegurados. Una ametralladora, 7 fusiles de asalto, 2 granadas, 42 cargadores, más de 3.000 cartuchos, equipo táctico y radios de comunicación decomisados en el estacionamiento. Y 2 vehículos. Todo eso en el estacionamiento. Lo que quedaba adentro del edificio era considerablemente más peligroso que cualquier cosa que los elementos habían asegurado en el exterior. Y entonces ocurrió lo que cambió el tono de todo el operativo. Cuando los elementos de la Sedena ingresaron al edificio para continuar el procedimiento, alguien adentro de uno de los departamentos detectó su presencia. Lo que siguió en los segundos posteriores no estaba en ningún protocolo ordinario de aseguramiento. Desde adentro de ese departamento comenzaron a escucharse disparos. El Texas no intentó escapar por ninguna salida, no intentó negociar, no intentó rendirse. Eligió atrincherarse y disparar contra el ejército mexicano desde adentro de su propio refugio. Y los elementos respondieron. Los disparos que salían del departamento donde el Texas se había atrincherado obligaron a los elementos a establecer un perímetro interior dentro del propio edificio. Civiles en departamentos adyacentes, pasillos con visibilidad limitada, una situación que el centro de mando procesaba en tiempo real mientras el Texas seguía disparando. Lo que Harfuch recibía en ese momento no era un reporte de una captura en curso, era el reporte de un enfrentamiento activo dentro de una torre residencial en plena Culiacán. Y lo que ocurrió en los minutos siguientes terminó con el Texas y con todo lo que él representaba para los chapitos. Lo que el centro de mando procesaba en tiempo real era una situación que ningún operativo ordinario de aseguramiento contempla. Un hombre atrincherado en un departamento de una torre residencial en Culiacán, disparando contra el ejército mexicano con el armamento de un jefe de plaza. No era un elemento desesperado que reaccionaba por instinto. Era alguien que había tomado una decisión calculada desde el momento en que escuchó que sus 4 hombres habían caído en el estacionamiento. Una decisión que decía más sobre el estado real de los chapitos que cualquier comunicado oficial. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Porque la decisión de el Texas de atrincherarse y disparar en lugar de intentar escapar no fue irracional. Fue estratégica. Un hombre que conoce el nivel de los cargos que enfrenta, que sabe lo que significa caer vivo después de haber protegido a la familia Guzmán durante años, que entiende que lo que él sabe sobre Iván Archibaldo lo convierte en el testigo más valioso y más peligroso que la FGR podría tener en una sala de interrogatorio. El Texas eligió morir disparando porque sabía exactamente lo que le esperaba si no lo hacía, y eso es lo que más incomoda de todo este operativo. Los elementos de la Sedena establecieron el perímetro interior con protocolo de mínima exposición. Cada movimiento dentro del edificio coordinado por canal encriptado con el centro de mando que Harfuch monitoreaba en tiempo real. Los civiles en departamentos adyacentes fueron el factor que más complicó el avance. Cada decisión táctica tenía que calcular no solo la posición del Texas, sino la de las personas que vivían en el mismo piso y en los pisos inmediatos. Lo que el centro de mando diseñó para resolver esa ecuación en tiempo real es lo que hace que este operativo sea distinto a cualquier otro que hemos visto en Culiacán. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo.
Desde el departamento donde el Texas se había atrincherado, los disparos se detuvieron por completo durante varios minutos. No fue una rendición. No hubo ninguna señal de negociación. El silencio era más difícil de procesar que los disparos porque no decía nada sobre lo que estaba ocurriendo adentro. El centro de mando tuvo que decidir en tiempo real si el silencio era una trampa, una recarga o algo completamente distinto. Y esa decisión determinó cómo terminó el operativo. Harfuch recibía actualizaciones del centro de mando cada 30 segundos. Lo que los elementos reportaban desde el interior del edificio, en esos minutos de silencio, era algo que ningún reporte de inteligencia previo había anticipado como escenario. La posición del Texas dentro del departamento había cambiado. Ya no estaba en el punto desde donde había disparado inicialmente. Se había movido. Y hacia dónde se había movido es lo que los elementos tardaron varios minutos en confirmar antes de que el operativo entrara en su fase final. Lo que los elementos confirmaron después de varios minutos de silencio es que el Texas se había movido hacia la parte trasera del departamento, no hacia una salida, no hacia una ventana que diera a la calle, hacia el punto más profundo del inmueble, el punto desde donde cualquier entrada de los elementos iba a ser visible antes de que llegaran a él. Un movimiento defensivo de alguien que no está pensando en escapar, sino en vender cara a su posición. Y cuando los elementos confirmaron esa coordenada, el centro de mando diseñó en tiempo real la entrada final al departamento. Los elementos entraron al departamento desde dos accesos simultáneos. Lo que encontraron en los primeros segundos no era un hombre que esperaba con las manos levantadas, ni alguien que había perdido la voluntad de resistir. Era el Texas en la parte trasera del inmueble, con armamento activo que levantó en el momento en que los elementos cruzaron el umbral. El enfrentamiento dentro del departamento duró segundos. Al repeler la agresión, el personal militar abatió a Cristian Guadalupe Pérez Pérez, alias el Texas, alias el 01, jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán. El hombre que protegió a la familia Guzmán durante años murió en un departamento de una torre de condominios en la ciudad que gobernó para el cártel. Harfuch confirmó el resultado del operativo esa noche en un mensaje desde su cuenta oficial. La célula de Los Chapitos en Culiacán había sido desarticulada. 4 detenidos, 1 abatido. El Texas ya no existía, y lo que quedaba en ese departamento después de que el enfrentamiento terminó es lo que los peritos tardaron horas en procesar. Porque lo que el Texas guardaba en ese punto más profundo del inmueble, donde eligió hacer su última resistencia, no era solo armamento, era información. Y esa información es lo que cambia el peso de todo lo que ya se había asegurado esa noche. Lo que los peritos encontraron en el departamento no era el inventario de un jefe de plaza que opera en la calle, era el archivo de alguien que administra desde adentro. Dispositivos de comunicación con protocolos encriptados, registros de movimientos de la familia Guzmán en los últimos meses, coordenadas de puntos en la sierra de Badiraguato, que los analistas comenzaron a cruzar contra bases de datos de la Sedena desde las primeras horas después del operativo, y algo que los peritos clasificaron desde el primer momento como material de alto valor estratégico que va considerablemente más allá del expediente de un jefe de plaza en Culiacán. Lo que ese material reveló cuando los analistas comenzaron a procesarlo, conecta este operativo con algo que Harfuch lleva meses construyendo en silencio hacia un objetivo que todavía no ha aparecido en ningún comunicado oficial. Un objetivo que esta noche supo que el Texas cayó y que lo que él guardaba en ese departamento está ahora en manos de la Sedena y de la FGR. Un objetivo que ofrece $10 millones el gobierno de Estados Unidos por información que conduzca a su arresto. Y que esta noche tiene un escudo menos entre él y Harfuch. Lo que Harfuch tenía sobre la mesa esa noche no era solo el abatimiento del jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán. Era el mapa más completo que las fuerzas federales han tenido sobre la estructura interna de Los Chapitos desde que comenzó la guerra con la Malliza. 4 detenidos, 1 abatido y un departamento lleno de información que el Texas eligió proteger con su vida en lugar de destruir antes de que los elementos entraran. Esa decisión fue su último error. Y lo que esa información contiene es lo que empieza ahora. En Culiacán, mientras los peritos procesaban el departamento, la ciudad seguía con la tensión de siempre. La guerra entre Los Chapitos y la Malliza no se detiene por un operativo, pero lo que ocurrió esta noche en esa torre de condominios no fue un golpe más en una lista de operativos. Fue la remoción del eslabón que sostenía la operación cotidiana de Los Chapitos en la capital sinaloense. El hombre que Iván Archibaldo había elegido para proteger a su familia ya no estaba. Y lo que eso significa para la estructura que queda es lo que los analistas comenzaron a procesar desde el momento en que Harfuch confirmó el resultado. Y aquí es donde lo que parecía invisible dejó de serlo. Porque el operativo no terminó con el abatimiento de El Texas ni con los 4 detenidos en el estacionamiento. Terminó con el inventario de lo que salió de ese departamento bajo cadena de custodia. Y ese inventario cuenta una historia que va mucho más allá de la desarticulación de una célula criminal en Culiacán. Lo primero que los peritos documentaron, cuando procesaron los dispositivos de comunicación, cambió el peso de todo lo que ya se había asegurado esa noche.
Los dispositivos de comunicación tenían conversaciones activas con números que los analistas comenzaron a cruzar contra bases de datos de inteligencia federal desde las primeras horas. No eran conversaciones de coordinación táctica entre operadores de campo. Era comunicación directa entre el Texas y contactos que los analistas identificaron como personas en el círculo inmediato de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Conversaciones que se remontaban a semanas antes del operativo y que documentan con precisión algo que ningún reporte oficial ha descrito todavía: la posición exacta donde Iván Archibaldo operaba en los días previos al 7 de julio. Y eso que acabas de escuchar es el dato menor, porque entre los registros de movimientos de la familia Guzmán que el Texas guardaba en el departamento, los analistas encontraron algo que detuvo todo en la sala de análisis. Un documento con fechas, coordenadas y nombres en clave que los analistas tardaron horas en descifrar. No era un registro de operaciones pasadas, era un plan. Un plan con fechas futuras que alguien había diseñado antes de que el operativo de Harfuch lo interrumpiera. Y lo que ese plan contemplaba es algo que ningún comunicado oficial ha nombrado todavía. El plan que los analistas encontraron entre los registros de El Texas no era una operación criminal ordinaria. Era un esquema de reposicionamiento. Fechas, coordenadas y nombres en clave que describían el movimiento de la cúpula de los Chapitos hacia puntos específicos de la sierra de Badiraguato en las semanas siguientes al 7 de julio. Alguien en el círculo más cercano a Iván Archibaldo había diseñado ese plan asumiendo que el Texas seguiría vivo para ejecutarlo. Esta noche ese plan está en manos de Harfuch y los puntos de la sierra donde los Chapitos pensaban reposicionarse también. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Porque entre los dispositivos decomisados, los analistas encontraron un teléfono distinto a los demás. No tenía aplicaciones encriptadas ni protocolos de autodestrucción. Tenía una sola función activa: una línea de comunicación directa con un número que los analistas identificaron en menos de una hora como uno de los 2 números más buscados por el gobierno de Estados Unidos en este momento. Un número que tiene $10 millones de recompensa encima, y que esta noche recibió la última llamada que el Texas nunca pudo hacer. Cada objeto asegurado en ese departamento dejó de ser evidencia de lo que el Texas hacía como jefe de plaza y se convirtió en evidencia de lo que los Chapitos planean hacer ahora que él ya no está. Porque los registros de movimientos de la familia Guzmán que guardaba no eran archivos históricos, eran registros activos con actualizaciones de las últimas semanas. Rutas, puntos de reunión, casas de seguridad en al menos 4 municipios de Sinaloa que los analistas de la Sedena comenzaron a cruzar contra sus bases de datos desde las primeras horas del 8 de julio. Información que Harfuch tiene ahora y que los Chapitos saben que él tiene. Y fue ese hallazgo el que reencuadró todo lo que ya se sabía sobre el estado real de los Chapitos. Porque lo que el Departamento del Texas reveló no es el retrato de una organización que está ganando la guerra interna contra la Malliza. Es el retrato de una organización que opera en modo de supervivencia, que mueve a su cúpula por la sierra con planes de reposicionamiento y que perdió esta noche al único hombre que conocía esos movimientos con la precisión suficiente para mantener el anillo de protección de la familia Guzmán activo. Harfuch tiene ahora ese mapa. Y Iván Archibaldo lo sabe. Hay algo que las autoridades saben sobre la posición actual de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, y que todavía no han dicho en voz alta. Porque si el Texas guardaba en ese departamento un registro activo de los movimientos de la familia Guzmán, con actualizaciones de las últimas semanas, la información que Harfuch tiene esta noche sobre la ubicación de Iván Archibaldo es la más precisa que las fuerzas federales han tenido desde que comenzó la guerra interna del cártel de Sinaloa. No es una pista, no es una teoría, es un registro. Y lo que Harfuch hace con ese registro en las próximas horas es la pregunta que los Chapitos llevan esta noche sin poder responder. Lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque el abatimiento del Texas no era el cierre de un operativo en Culiacán, era la apertura de algo que Harfuch lleva meses construyendo hacia un objetivo que tiene $10 millones de recompensa encima y que esta noche tiene un escudo menos entre él y las fuerzas federales. Un plan de reposicionamiento interrumpido, un teléfono con línea directa hacia el número más buscado de México. Registros activos de movimientos de la familia Guzmán en 4 municipios. Todo apunta en la misma dirección, hacia la sierra de Badiraguato, y lo que hay en esa sierra todavía no tiene esposas. 2 jefes de plaza de los Chapitos en Culiacán, abatidos en 13 meses. La Perris el 23 de mayo de 2025. El Texas el 8 de julio de 2026. 2 hombres que Iván Archibaldo puso en el mismo cargo y que el ejército mexicano, coordinado por Harfuch, encontró en el mismo periodo. Eso no es coincidencia ni suerte operativa, es una estrategia sistemática de desmantelamiento que Harfuch ha ejecutado capa por capa desde que asumió la Secretaría de Seguridad. Y lo que esa estrategia tiene programado para lo que viene después de El Texas es lo que los Chapitos llevan esta noche tratando de calcular. Cuando Harfuch habló después de este operativo, no improvisó una sola sílaba. La declaración fue esta:
Elementos de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, desarticularon una célula delictiva de los Chapitos, generadora de violencia en la entidad. Durante la operación, el personal militar fue agredido y al repeler el ataque, murió el Texas, identificado como jefe de plaza en Culiacán. Este resultado se suma a las detenciones recientes de operadores relevantes del Cártel del Pacífico. Analicemos esas palabras porque ninguna fue casual. Dijo, este resultado se suma. No dijo, logramos un golpe histórico. No dijo, capturamos al más buscado. Dijo, se suma. Dos palabras que no describen un evento aislado. Describen una secuencia. Harfuch no está hablando del abatimiento del Texas como el punto más alto de la estrategia. Lo está describiendo como una pieza más dentro de algo que tiene más piezas activas y que sigue en movimiento. Esa construcción no estaba dirigida a los medios. Estaba dirigida a alguien que esta noche lee esa declaración en la sierra de Badiraguato y entiende que se suma significa que el siguiente paso ya tiene su nombre adentro. Dijo generadora de violencia en la entidad. No dijo la organización criminal más poderosa de México. No dijo el cártel que controla el país. Dijo generadora de violencia en la entidad. Esa construcción reduce el marco deliberadamente. No porque los Chapitos sean pequeños, sino porque Harfuch está enviando un mensaje de escala. Esto no es una guerra contra un cártel. Es la eliminación sistemática de los generadores de violencia uno por uno. Y el próximo generador de violencia que Harfuch tiene en el expediente ya sabe que es el siguiente, porque el Texas también lo sabía, y de todas formas no pudo evitarlo. El Texas está muerto. 4 integrantes de su célula están en prisión preventiva. El departamento donde eligió morir en lugar de rendirse está vacío, y lo que guardaba adentro está en manos de Harfuch. Pero lo que el operativo de esta noche dejó sobre la mesa no es el retrato de un jefe de plaza abatido. Es el mapa más completo que las fuerzas federales han tenido sobre los Chapitos desde que comenzó la guerra interna. Un plan de reposicionamiento interrumpido. Un teléfono con línea directa al número más buscado de México. Registros activos de movimientos de la familia Guzmán. Todo apunta hacia la sierra de Badiraguato. Y lo que hay en esa sierra todavía no tiene esposas. ¿Quién va a ser el tercer jefe de plaza que Iván Archibaldo ponga en Culiacán sabiendo que Harfuch va a encontrarlo? ¿Qué tan precisa es la información que Harfuch tiene ahora sobre la posición de Iván Archibaldo después de procesar los registros del departamento de El Texas? ¿Qué contemplaba el plan de reposicionamiento que los Chapitos tenían diseñado para las semanas siguientes y que esta noche quedó interrumpido? Esas respuestas existen. Están en el expediente. Y cuando salgan, van a cambiar completamente lo que creías saber sobre cuánto tiempo le queda a los Chapitos en la sierra que los vio nacer. Porque lo que viene después del abatimiento del Texas no es una pausa en la estrategia de Harfuch. Es la aceleración de algo que lleva meses moviéndose en silencio hacia un objetivo que tiene $10 millones de recompensa encima y que esta noche sabe que el hombre que lo protegía ya no está. El próximo video va a reconstruir exactamente qué tan cerca está Harfuch de Iván Archibaldo, qué revelan los registros del departamento de El Texas sobre los movimientos de la familia Guzmán y por qué lo que cayó esta noche en Culiacán es solo la pieza que faltaba para que el cerco llegue hasta arriba. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no terminó. Suscríbete, lo que viene es más grande que todo lo que acabas de ver.